Bueno, buenas tardes, Universo Paisa. Hoy es un día muy especial para mí. Uno tiene dos momentos en la vida, cuando nace y cuando muere, y en el medio de esos dos momentos están esos grandes héroes y esos recuerdos que tenemos en la vida. Para hoy tenemos el honor y el placer de hacerle una pequeña entrevista al maestro Paul Gilman, ex vocalista de Arcángel y un gran locutor y doble de cine venezolano. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo están todos por ahí? Muy bien, condenados al éxito, maestro. Hoy queremos saber un poquito de usted, maestro. Cuéntenos, Bueno, cuénteme. ¿dónde creció mi maestro y cómo empezó a tener esa inclinación por la música? Bueno, yo nací en Caracas, pero por temas de salud mi mamá se mudó a la ciudad de Valencia y ahí pues tuve toda mi infancia, bueno, y gran parte de mi vida, pues mi carrera con Powerage, Arcángel, Gilman, todo se concentró en la ciudad de Valencia. Valencia le dicen la capital del rock en Venezuela. Y bueno, nada, todo comenzó con ver una serie de televisión de los Monkees, que la estrenaron en 1967. Lo vi, como dice la canción, vendí mi alma al rock and roll. El rock ha sido mi padre, mi hermano, mi primer amor. Y ahí se quedó el rock and roll. Entonces, cuando yo prendí ese televisor, que estaba solo en mi casa, porque mi mamá trabajaba, y veo estos cuatro melenudos. Para aquella época, melenudo era alguien con un pelito así, bastante extraño, con esas guitarras eléctricas, baterías y todo eso, y cantando y moviéndose. Dije, no, 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 esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Ya de enero de 1967 me lo metí en la cabeza y me fui ganando con buenas notas en la escuela que mi mamá me comprara los discos de los Monkees. Y por buena o por mala suerte, eh, un día se equivocó y me trajo un disco de Cream. Imagínate, de los Monkees a Cream, era del pop al hard rock y al blues rock. Entonces ahí cambió un poco mi manera de entender el rock. Esa equivocación, claro, yo había unos peludos en la carátula del disco y dijo, eso debe sonar igual a los Monkees. Ella me hizo el favor porque yo estaba enfermo en la casa, ese día no pude escoger mi propio disco. Y ella, bueno, cumpliendo el trato de buenas notas igual a disco, fue y me trajo ese disco y bueno, y sin darse cuenta me lanzó del pop al hard rock y el blues rock de una sola vía. Y luego viene mi primo Pedro. Uno siempre tiene un primo, un hermano, un tío que es rockero, que lo mete a uno en esto de verdad. Y así pasó, pues mi figura paterna, yo no tenía padre, mi figura paterna fue un primo de nombre Pedro Pizzi, que un día él siempre se sentaba conmigo, me dedicaba mucho tiempo cuando me iba de vacaciones para Caracas y me leía cuentos de ciencia ficción, me mostraba libros de dinosaurios, veíamos películas de terror juntos. O sea, era mi héroe, ¿no? Íbamos a buscar tarántulas en su inmenso jardín que en la noche se llenaba de tarántulas. Y yo era feliz, era como vivir en la familia Monster o los Locos Adams. Entonces, en una de esas vacaciones, resulta que yo voy a ver a mi primo Pedro para que me siga contando cuentos de terror y llevándome a ver películas de ciencia ficción y todo lo demás. Y resulta que lo que escucho es una música, tu, 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 tu. Y subo las escaleras y abro la puerta y es como si se abriera el universo para mí. Estaba mi primo Pedro con el cabello largo, unos bigotes así, tocando batería sin camisa, con un bajista y un guitarrista, muy al estilo Grand Funk. Y empiezo a ver alrededor de su cuarto afiches de Black Sabbath, de Alice Cooper, de Emerson Lake and Palmer, Led Zeppelin, Red Hip, y empecé a sentir que estaba en un universo paralelo, ¿no? Adiós Monkeys, adiós todo, o sea, aquí esto es lo que yo quiero en la vida. Y entonces, bueno, nada, él me puso unos bichos de estos, unos audífonos que yo solamente había visto en películas de ciencia ficción. Yo no sabía que eso servía para escuchar música. Me dejó un aparato de cassette, y muchos que le estoy hablando ni siquiera saben lo que es un cassette, pero bueno, un cassette es una Así cosa es, cuadrada así, maestro. que se oía música. Entonces, él tenía un aparato que le decían el tobogán, que se podían poner 6 cassettes uno arriba de otro. Era como, entonces terminaba un cassette, el otro daba la vuelta, terminaba el otro y plum, y caía el lado B. Y así podía estar el día entero escuchando 6 cassettes.
Podías Esa era tener las horas y horas. memorias de ese tiempo. Exacto. Y cuando escuché, ¿qué fue lo que escuché? ¿Qué fue lo que me dejó ahí? Alice Cooper, Jimi Hendrix, Ray Heep, Steppenwolf, Black Sabbath, Grand Funk Railroad. En fin, eso fue, no, eso fue una cosa de verdad, una sobredosis de música. Y ahí cambió mi vida. Ese mismo año me regaló una pequeña casetera y me fue haciendo resúmenes de esos discos en cassette. Y después yo comencé a comprar mis primeros cassettes. Y recuerdo que mi primer cassette fue el disco de Led Zeppelin de 1968, el del dirigible. Ese fue mi primer disco, el primer cassette que me compré en mi vida. Yo no tenía tocadiscos, yo tenía la casetera, me la regaló mi primo Pedro, mi héroe. Y entonces después creo que de segundo compré el disco Salisbury de Uriah Heep, el del tanque, y luego el volumen, el Master of Reality, y luego terminé con el Black Sabbath volumen 4, luego el primero de Wishbone Ash, y después el de Alice Cooper, Billion Dollar Babies, Killers. Me fui llenando la cabeza de buen rock, de buen hard rock. Y luego, pues, de ahí en adelante empecé como fanático, como todo el mundo. Yo a los 15 años, maestro, escuché El rockero y nada es eterno en el 1985. Era un pelado de pantaloneta sin camisa y su voz, sus letras hicieron lo que soy yo hoy día, un rockero de 54 años. El viernes cumplo 54 años y este es mi mejor regalo, maestro. Muchas gracias por alimentar mi mente, mi filosofía, por hacerme un hombre de bien, rebelde, creyendo en los valores. Maestro, ¿cómo se siente mejor? Usted nació para ser estrella, eso es indudablemente claro. Desde muy niño usted ya sabía qué iba a hacer. ¿Por qué es tan importante para usted transmitir las letras y la ideología que usted transmite y ser lo que es? Y nunca cambió, siempre va a seguir siendo ese ícono. Bueno, la verdad es que creo que cada quien tiene un propósito en la vida, que no lo sabe hasta que lo consigue. Yo, por supuesto, tuve la suerte de conseguirlo a los 7 años, ¿no? Pero no estaba encaminado, sino que en el año 73, 74 fue cuando tuve ese encuentro cercano con mi primo Pedro, que ya no era de ciencia ficción, ni de ver planetas con su telescopio, ni de cazar tarántulas. Nunca las mataba. Yo tengo mi esposa y yo tenemos una única hija en común, que es Morticia, que es una tarántula. Tenemos hijos cada quien de diferentes matrimonios, los juntamos todos, pero en común tenemos solo una tarántula. Yo seguí siendo fiel a mi cariño por las arañas. Entonces, bueno, en ese encuentro cercano, ¿qué me quedaba? Me quedaba ir a ver algún concierto alguna vez en mi vida. Y eso ocurrió en el año 1974, cuando fui a un teatro que se llama el Teatro Municipal de Valencia y me escapé de la casa. Dije que iba para un juego de béisbol, iba a agarrar un autobús para ver un juego de béisbol. Y resulta que me desvié, me fui para la Plaza de Bolívar y a una cuadra ahí estaba el Teatro Municipal y se presentaba una banda inglesa de nombre de Silver Band. Eso cambió mi vida absolutamente. Sentí de verdad la fuerza del rock en vivo, con luces, conciertos. Estaba ahí, que apenas tenía 14 años. Al año siguiente, y bueno, yo pensaba que el rock se tenía que hacer en inglés toda la vida, porque era así, porque eso es lo que yo había escuchado y lo que estaba viendo. Pero al año siguiente vino un grupo en el mismo teatro, volví a dar la misma excusa y fui a ver un grupo que se llamaba Aditus, un grupo que después fue melosamente pop, horriblemente pop, para no decir la verdad. Pero en aquel momento era una banda de hard rocks progresivo. De hecho, ellos terminaban con una versión del tema Tobacco Road de Edgar y Johnny Winter. Y el tipo Ajá. se tiraba al piso y le daban unos calambres, hay unas cosas de verdad que era impresionante. Pero durante todo el concierto, aunque casi todas eran canciones instrumentales, porque era un grupo progresivo, me llamaban la atención los nombres de las canciones. Los nombres de las canciones eran en español. Entonces yo decía, ¿será que la están traduciendo el nombre en inglés? Y no. Entonces, total que después empezaron a cantar una que otra canción en español y me di cuenta que el rock se podía hacer en español porque no existía YouTube, no existía nada, no existía ninguna manera. Uno compraba unas revistas y lo que te decían en esa revista era lo que tú querías que era. Entonces, empecé a comprar revistas que me hablaran de rock en español y había una revista española que se llamaba Popular Uno, una revista argentina que se llamaba Pelo,
Y entonces empecé a descubrir que habían otros grupos de rock que cantaban en español en diferentes continentes, tanto en Latinoamérica como en España. Y de ahí pues, hasta el día que caminando por ahí, escuché un grupo ensayando y me quedé afuera esperando que terminaran de tocar. Estaba caminando por ahí en Valencia en el año 76. Y cuando salen los muchachos así, peludos, rockeros, me invitan, no, ¿por qué haces allá afuera? No, no, pasaba por aquí y escuché la música y no, no, pasa, pasa. Y entré a mi primer ensayo de una banda que no era de mi primo ni tampoco era una banda internacional, pero era una banda que me estaba invitando. Me senté en el piso y vi el grupo y yo iba todos los domingos a ver este grupo que no tocaba en ninguna parte, era un grupo de garaje, se llamaba Ecutrom, tenía nombre de lavadora, Ecutrom. Entonces, entonces en una de esas, como yo cuando iba para Caracas, ya después de conocer el lado rockero de mi padre, pues, mi figura paterna, que era el señor Pedro Pizzi, yo agarraba las baquetas y tocaba la batería escondido porque él le ponía unos parches especiales para que no sonara. Y yo fui aprendiendo a tocar batería escondido. Entonces, ¿qué pasó? Que en un día yo toco la puerta y los muchachos están bastante tristes y dicen, no, lo que pasa es que se llevaron reclutados. Aquí antes en Venezuela existía el tema de que te agarraban en la calle si tenías 18 años. Si no te ibas al ejército por tu cuenta, te agarraban y te metían en el ejército reclutado forzosamente. Sobre todo si cargabas el cabello largo o tenías pinta de rockero o lo que sea, te metían directamente en una patrulla y te llevaban para el cuartel. Entonces, el único que tenía el pelo bastante largo era el baterista y se lo habían llevado, la policía. Entonces, dijeron, hoy no podemos ensayar. Le dije, un momento, ya va. Si ustedes me prestan las baquetas y me sé las canciones, pudiera ser el baterista para este ensayo. Y bueno, me quedé como 3 meses tocando con esa banda. Lo malo era que yo era peligrosamente agresivo con la batería porque cada ensayo lo terminaba como Kate Boone de los Who, tirando la batería, dándole patadas y volando los platos y todo, porque me emocionaba con el tema. Entonces, un día llegó el baterista, lo habían soltado. Entonces volví a sentarme en el piso y dije, bueno, ok, seguiré siendo fan de la banda, pero por lo menos 2 meses toqué la batería. Y entonces el guitarrista y el dueño de la banda dice, bueno, pues mira, aquí hay un micrófono. Y aquí están estas letras. Recuerdo clarito las letras. Tie Your Mother Down de Queen. No More Mr. Nice Guy de Alice Cooper. We Are an American Band de Grand Funk. Y Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. Y me dieron el micrófono por primera vez en el año 1976. Y la primera canción que canté en mi vida es Proud Mary de Creedence Clearwater Revival. Ya pasé de fan a, a ir a ver conciertos, Integrante. a integrante. Y a tener una idea, ya no podía encerrarme en una batería, había una energía ahí que hacía que yo tenía que de alguna manera explotar, no podía quedarme encerrado en la batería. Y bueno, llegó eso. Y bueno, en el año 77 con los hermanos Picossi éramos fanáticos del grupo Kiss, y entonces nos disfrazamos todos de Kiss, hicimos un show en un club italiano, y desde ese día en adelante se toma en cuenta el inicio de la carrera de los hermanos Picossi y mi persona, que eso está en el disco Locos por el Rock and Roll, que es la caja de colección de 5 discos que se la recomiendo porque ahí están las fotos y están todas, en un libro está toda la historia de los hermanos Picossi y mi persona. Cómo comenzamos soñando en ser Kiss y terminamos décadas Siendo después acá. abriéndole el concierto a Kiss. Le abrimos el concierto a Kiss. Y bueno, nada, y de ahí nace el Power Age en el año 78, primer ensayo con una banda de verdad creada por nosotros. Luego, por culpa de la disquera, nos cambiaron el nombre al grupo Arcángel. Y de ahí para adelante, esa es la historia. ¿Y cómo salen las canciones? Bueno, las canciones, yo le tenía demasiado miedo a la recluta, pues a eso de llegar al cuartel, a juro, ¿no? Que te llevaban en una patrulla. Y la primera canción que escribí en mi vida se llamó Libertad. Y en español, ¿no? Primero se llamaba Rocker Child, el niño rockero, que la puedes buscar en YouTube en la primera presentación a colores de una banda de rock en la historia de Venezuela.
fue el Power Age. Hay dos canciones, Paper Life y Rocker Child. Pero Rocker Child, después cuando yo entendí que había que hacer letras en español, la primera canción que traduje, o sea, que la convertí, o sea, la música la dejé intacta, lo que cambió fue la letra, fue Rocker Child, que la convertí en Libertad. Y cuando canté esa primera canción, Libertad, que era ese canto contra la opresión, contra la persecución de los jóvenes, mientras los otros se hacen millonarios, engordan en sus casas, mandan al joven a la guerra, y bueno, y toda esa injusticia, entendí que ese era el camino. La primera canción, Libertad, me dio el camino para seguir diciendo las cosas que tenía que decir, que dije en represión latinoamericana, en desempleado, en los gusanos del poder, en calles violentas de la gran ciudad, el rey dinero y su poder. Todas estas canciones que tenían ese mensaje, nada es eterno, contra el tema del de la fanatismo religión. religioso. Y, en fin, decidí que ese era el camino y además yo entendía, escuchando algunas que otras canciones de grupos internacionales, que ese era el deber ser del rock. El rock tenía que decir algo, no, no solamente me voy a la playa y me tomo una cerveza y que chévere el sol y que chévere la luna. No, no, no. Yo no estaba en eso, yo estaba en realmente el sentido del rock que vino con los los africanos traídos como esclavos a Estados Unidos, y ellos ahí empezaron a llevar sus ritmos, sus tambores, empezaron con el gospel, luego empezaron con el blues, el gospel, el rock and roll y todo lo que se fue convirtiendo, y que le agradecemos a África estar aquí porque sin ellos jamás hubiera existido el rock, ni el rock and roll, ni el blues, ni nada de lo que te acabo de decir. Entonces, bueno, entendí que ese era el sentido, que había que decir las cosas por la calle del medio, como se dice, y por eso decidí pues que mis letras y el sentido de mi música tenía que ir por ese lado. Maestro, dos preguntitas. ¿Cuándo nace este señor? Sígueme, que es un género muy diferente al heavy de Arcángel. ¿Y cómo es usted, maestro, para manejar la fama? Ya que usted es una persona bien relevante, podría decir que en todo el planeta. O sea, porque esas letras que usted nos acaba de mencionar es precisamente lo que los jóvenes, cuando estamos buscando identidad, aprendemos de que los gobiernos, el dogma, el dinero y tantas cosas superficiales no son el camino, y que ser rockero es eso, ser un rebelde, pero con causa. Entonces usted con todas esas letras nos enseñó mucho, y habemos mucha gente que lo amamos. Mi hijo se llama Gilman, imagínate, tiene Imagínate. 35 años y se llama Gilman, en honor a Gracias, hermano. usted, no a usted por existir, maestro. Entonces, ¿cómo hace usted para vivir en un mundo lleno de porquería y siendo un personaje tan influyente? ¿Y dónde nació? Sígueme, porque no lo veo ni en Arcángel, ni en Power Age, no, ese es otro tipo. Es un pelado como de 17 años, digo yo, que aparece ahí. No, 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 no tenía 17 años, tenía 28 años. Mira, lo que pasa es lo siguiente, hermano, que lamentablemente las disqueras tienen lo que se llama la concha de mango, la concha de cambur, que cuando tú menos te lo imaginas, te resbalan y te dan en la cabeza. En ese momento, yo acababa de grabar el disco Levántate y Pelea, que tiene canciones como Víctima de la Sociedad, Corazón de Rock Ajá, Pesado. Ahí seguía. Bueno, tú sabes muy bien, no sé si lo sabes, eso está en el disco, en Wikipedia si lo buscas. El sí, disco claro. Levántate y Pelea tiene 7 canciones, porque tuve que agarrar 3 canciones de esas, Represión Latinoamericana, el Desempleo, Los Gusanos de Poder, y pasarla para el disco de Arcángel. Si no, el último disco que yo iba a grabar con Arcángel venía muy flojo, venía flojo de contenido, venía flojo de música, venía muy flojo, y yo no quería despedirme de esa época con un disco flojo, con la inclusión de ese tecladista que arruinó todo lo que era Arcángel. Entonces, bueno, pero decidí sacrificar mi primer disco como Gilman, pasando esas 3 canciones al disco. De hecho, hasta el disco se llama Represión Latinoamericana, que es una canción del disco Levántate y Pelea. El disco Levántate y Pelea iba a tener 10 canciones. Las 7 que aparecen, más Levántate y Pelea, perdón, más El Represión, Desempleado y Los desempleado. Gusanos del Poder. Aquellos que no lo sabían, busquen en Wikipedia el disco Levántate y Pelea y está toda la historia y, en fin, todo eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando
Cuando yo, lamentablemente, termina el contrato, pues, el contrato con la Corporación Los Ruices, que era la disquera, bueno, yo pensé que se había acabado mi carrera, por eso que la última canción es un instrumental que se llama Que en paz descanse. Después del tema Agonía, hay una guitarra de Ernesto Ferro que es muy triste porque yo pensé que se había acabado mi carrera. De hecho, pues tuve que cortarme el pelo por primera vez en mi vida, ir a trabajar en una fábrica que hacía gomas para fábricas, para A ser cauchos, en fin. proletario. Exacto. Y bueno, pero yo siempre trataba yo tenía en mi escritorio tenía una canción que se llamaba El Guerrero. Cada El día le cambiaba la guerrero. letra y dije, algún día, si yo retomo, yo tengo que cantar esta canción, El Guerrero. Y la dejé ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que comencé a recibir llamadas telefónicas del mismo que contrató a Power Age y le cambió el nombre a Arcángel, un ejecutivo disquero que se llama Salvador Pérez, cuya alma era de rock duro, él era fanático de Deep Purple. Entonces, pero claro, era primero que nada un negociante, él dejaba por fuera sus gustos y yo era pues su descubrimiento y él decía, no, pero es que tú no te puedes quedar en una oficina. Y él estaba ahorita de gerente general de una compañía muy poderosa que tenía un canal de televisión y muchas estaciones de radio, ¿no? Entonces, él decía, pues tú tienes que ser el nuevo Rod Stewart, porque era gallego, español. Tú tienes que ser el nuevo Rod Stewart. Entonces, yo me escapaba hacia Caracas, tenía reuniones con él y todo lo demás, y le decía, y terminaban mal, porque decían, no, yo no soy ningún Rod Stewart, yo soy Paul Gilman. Yo tengo mi propio estilo, y se fracasaba. Después venía otra reunión, me escapaba, me iba hasta Caracas en carro de noche, y cuando llegaba para allá, él me esperaba solito ahí en las oficinas de Sonora Bay. Y me dice, bueno, pero tú tienes que ser el Miguel Ríos latinoamericano, Miguel Ríos, Miguel Ríos. Y yo le dije, no es que ningún Miguel Ríos, yo me llamo Paul Gilman, ese es mi nombre que me puso mi papá y mi mamá, y ese soy yo, no puedo hacer otra cosa. Bueno, total, que al final lo harté y dijo, bueno, pero, bueno, está bien, o lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y bueno, lo que yo quiero es que la banda Gilman se mantenga, ese logotipo, eso de banda, no Paul Gilman solo. Yo soy Gilman, la banda Gilman, así como Eddie Van Halen y Edward Van Halen tenían a Van Halen, y Ronnie Montrose tenía Montrose, y varias bandas tienen el nombre del creador, del apellido del creador. Yo quería que tuviera el apellido, Bon nada más. Jovi, Ozzy. Exacto. Entonces, bueno, nada. El tipo por fin dijo que sí y bueno, me puso un productor muy importante que era baterista de los Shakers. Los Shakers fueron como los Beatles latinoamericanos, un grupo que recibió hasta telegramas de John Lennon y Paul McCartney, pues, felicitándolos porque de verdad los tipos eran una cosa impresionante. Él se llamaba Cayo Vila y lo puso de productor de mi disco, pero él, con su corazón rockero, él llegaba al estudio pero solamente como un observador. Él jamás me dijo, quita esa canción, pon la otra, esta no me gusta, tiene que ser más comercial, así no, nunca me dijo nada. El tipo simplemente estaba ahí, se quedaba viendo, a lo mejor daba una que otra opinión, pero nunca se metió con la música. Y así surge El Guerrero, donde cumplo el sueño, ya yo no tenía banda, no tenía ninguna banda. Me quedé con Ernesto Ferro nada más, de Levántate y Pelea, y bueno, cumplí el sueño de tener a dos miembros de Resistencia, que fue la primera banda de heavy metal de Venezuela. Porque Arcángel fue el primer disco de hard rock, rock and roll y heavy metal. O sea, una mezcla de todo, ¿no? O sea, un disco de rock de verdad. El primero fue Arcángel, del año 81, históricamente, en la historia del rock venezolano. Hubo discos de rock psicodélico en el 67, 68. Pero una banda de hard rock con timbre de heavy metal y algo de rock and roll, no había jamás grabado un disco en la historia de Venezuela. Arcángel fue el primero. Pero si vamos a decir cómo se llamaba la primera banda y el primer disco de heavy metal, de la primera canción hasta la última, es el disco hecho en Venezuela de Resistencia. Y tuve el honor de tener a Víctor López en el bajo y coros y a Rodrigo Lloma. Rodrigo Lloma era como el Richie Blackmore venezolano, era una cosa impresionante. Y tuve a dos ex miembros de Resistencia dentro de la banda Gilman. Eso es una de las alineaciones más poderosas de toda mi vida. Y ahí se sentía, pues, en ese disco El Guerrero, desde la primera canción, Impostores, que lo que venía era un tren descarrilado de metal por todos lados. Entonces me dejaron hacer eso, pero
por causas que no voy a decir aquí, porque son bastante personales a nivel no mío, sino de otras personas, y para evitar cualquier tipo de problemas legales, simplemente voy a decir que a la empresa se le ocurrió la brillante idea de poner a una mujer de nombre Melissa como la reina del rock. Yo no tengo nada contra Melissa, en absoluto. Pero, ¿qué tiene que ver que tú tengas en tu compañía a una reina del rock y vas a quitar el otro grupo de rock, lo vas a eliminar? Bueno, entonces de manera casi mafiosa, una vez que lanzan a Melissa, eh, mandan a quemar las cintas del Guerrero. Tenía 16.000 copias vendidas, más que todo lo que había vendido Arcángel, más que el disco Levántate y Pelea. Venía no sé, como un asteroide, una cosa que arrasaba todo ese disco. Bueno, decidieron en la compañía que no, que si había una reina del rock, no puede haber otro rockero en la disquera. Chao, adiós. Y entonces, bueno, al poco tiempo, ellos prácticamente me echaron a un lado, me dejaban caminando por esos pasillos como un zombie, me ignoraban, yo creo que hasta se reían. Y bueno, entonces llega una situación en el año 87, que a finales del año 87 viene el grupo Ario Speedwagon para Venezuela por primera vez. Y aquella persona que en algún momento me contrató para uno de los conciertos internacionales, no recuerdo cuál, cuando le abrimos a Joe Perry Project, el guitarrista de Aerosmith que vino para Venezuela, creo que fue ese. Ese mismo productor me llamó por teléfono a Valencia, yo seguía viviendo en Valencia, en el mismo teléfono, pero era teléfono de agarrar así, no existía celular. Y me dice, mira, tienes una banda, ¿verdad? Y yo digo, sí, claro, no tenía nada, no tenía absolutamente nada. La amistad de Ernesto Ferro, que siempre fue fiel, absolutamente fiel. Él fue mi Randy Rhoads, desde que me fui de... Es que la gente aquí en Venezuela compara mucho lo que es Black Sabbath, o sea, la historia de Black Sabbath, que es como Arcángel, y la historia de Gilman, que es como la historia de Ozzy, o sea, cuando se va de Arcángel y viene Ozzy. Entonces, si vamos a hablar de esa comparación, Él es Sharon. el que es, el, bueno, no, ningún Sharon. Aquí no, el único Sharon he sido yo, o sea, el único manager de mí mismo he sido yo. Yo no creo en Ah, ok. manager, en nada. Jamás. Él fue mi Randy Rhoads. Él fue el tipo que se pegó con la guitarra y me hacía verdad, porque yo no sé nada de música, yo no sé, tú me hablas de do, re, mi, fa, sol, así, yo no tengo ni idea qué es eso, yo no sé qué es eso. He grabado 36 discos sin saber lo que es una sola nota musical en mi vida, nunca. Siempre canté. ¿Cuáles fueron mis profesores? Freddie Mercury, Steven Tyler, Ozzy Osbourne, Alice Cooper, Ian Gillan, David Byron. Para mí, David Byron, el mejor cantante de la historia del rock, el cantante de Uriah Heep. Antes de que existiera Freddie Mercury, oigan cómo cantaba David Byron. Él llegaba a todas las notas más altas y todas las notas más bajas, como si nada. Y el primer grupo que usó los coros así, ¡ah! Fue Uriah Heep. Oigan bien esto, aquellos que no han escuchado Uriah Heep. No crean que todo comenzó con Queen, lo de los coros y las cosas. No, señor. Fue Uriah Heep y el cantante se llamaba Dave Byron. Bueno, de hecho, ese disco que tienes en la mano se lo dediqué a David Byron, para que sepas. He dedicado solo dos discos en mi vida a estrellas de rock. El Levántate y Pelea a Jim Morrison, con la El canción El poeta. Poeta, y el segundo disco, El Guerrero, el tercer disco, ese horrible disco Sígueme, por lo menos se lo dediqué a David Como Byron, que por lo horrible menos. maestro. No, de verdad que de ese disco no quiero saber absolutamente nada por la manipulación a que fui sometido. Entonces, bueno, eh, yo acepto y le digo a este amigo, sí, sí, claro, tengo una banda. Cuando colgó el teléfono empecé a llamar a Ernesto Perro, mira, vamos a tocar con Río Spillwagon y yo dije que sí existíamos, así que vamos a buscar un baterista ya y un bajista ya. Y fuimos buscando músicos y total que tocamos con el Río Speedwagon, fueron 15.000 personas, yo tenía como 3 años sin montarme en una tarima, 3 o 4 años, y fue una explosión, una locura, y eso llegó hasta los oídos de la disquera. Entonces, el loquito ese que caminaba por los pasillos, que contratamos hace tiempo, con ese disco El Guerrero que lo desaparecimos, ¿ah? Eso fue como la mafia. Bueno, cuando tú crees que alguien ya no te sirve, lo eliminas. Bueno, ellos me habían eliminado. Y de repente les llegó el éxito de los 2 días en la Monumental de Valencia, una plaza de toro de 15.000 personas, 2 veces llenas, y la gente cantaba mis canciones. Entonces ahí, oye, Paul, vamos a hablar. Ah, ahora sí vamos a hablar. Entonces cuando me fui a hablar, me senté allá de frente con la misma persona, me
me presenta el contrato. Y el contrato en sus líneas más chiquititas, que casi no se podía leer, decía: después del primer disco, o sea, El Guerrero, nosotros tenemos todos los derechos para buscarle un productor y ponerle el estilo que nosotros queramos. ¿Qué tal? Ah, Si no, tendrá una demanda de 10 millones de bolívares. En esa época es como decir 5 millones de dólares ahora. Entonces yo era una persona que lo que tenía era un Maverick del año 78, una mamá que había trabajado toda su vida y yo no tenía trabajo. Entonces, ¿qué me quedaba por hacer? No me podía retirar, tenía que hacer ese disco, hacerlo, sí o sí. Y bueno, claro, ellos me prometieron salir mucho en televisión, cosa que ya no tenía, ya yo no hacía, había desaparecido. Me iba a sonar mucho en la radio y me iban a conocer en todas partes. Y bueno, eso fue lo que sucedió, pero no con la música que a mí me gustaba. Me dieron a elegir tres productores, yo elegí el que más historia rockera tenía en sus pasados de los años 70. Y bueno, total que empezamos a hacer el disco y mientras yo hacía el disco, uno de ellos le daba como lástima, ¿no? Porque se sentía como que estaba traicionando su corazón rockero poniendo a Paul Gilman a tocar canciones que yo en mi vida hubiera cantado, jamás. Entonces, bueno, decidí que, bueno, ese disco yo a veces ni siquiera lo tomo en cuenta como parte de mi discografía. De ahí yo puedo salvar solo En la oscuridad, Resucité, Buscador de Horizontes y ese el es el tema, mío. y sí, y el Yo soy tema hippie, que, maestro, yo soy muy hippie, bueno, mochilero toda la vida. Y ese es el tema Buscador de mío. Horizontes viene Sí, siendo como la segunda parte de El Poeta, pero más ajá, personalizada, ¿no? Porque sí, en El Poeta señor. uno hacía ver un poquito que todos somos poetas, así como fue Jim Morrison, que no se vendió y prefirió desaparecer. Pero aquí sí fui más directo en la letra para que se personalizara, así como tú la sientes tuya, mucha gente la siente suya, pues. ¿Ah? ¿Cuántos desiertos crucé en mi largo caminar? ¿Ah? ¿Cuántos amigos dejé en el afán de andar? No es que uno los quiera hacer, sino que la vida te empuja y tú tienes que seguir hacia adelante. Entonces, esa fue la canción que a mí me dio la paz espiritual y luego yo fui muy fanático de un grupo que se llamaba Sweet, soy fanático de una banda que se llama Sweet, Iron un grupo Blitz. que venía, es exacto, un grupo que venía del pop más barato y chicle bomba a convertirse en una banda de hard rock con armonía y también tenía las voces muy parecidas a las de Queen. Los coros de Sweet eran increíbles. Y le metí una canción de Sweet, hecho el loco, que se llamaba El Twist de la Menta. Y bueno, y con eso yo me daba bueno, está bien, con estas cuatro yo me conformo. Y el resto de las canciones las detesto a muerte, no me gustan para nada, fueron obligadas. Adriana, No, todo no, eso son. no, horrible, horrible. Todas las componía Ajá. otra gente. Horrible, horrible, horrible. Entonces, ¿qué pasó? Yo en ese disco, en la parte de atrás, dejo claro, esto no es un disco de Gilman. Yo lo dejé bien claro, epa. Eso es como la cuestión de los cigarrillos. Estás fumando, pero esto te va a matar. O sea, entonces yo dije aquí, esto no es un disco de Gilman, no lo es. Lo dejé bien claro. Y bueno, nada, al siguiente disco, cuando ellos vieron que yo estaba de segundo en las listas de las 10 más escuchadas de la radio. Solo me superaba el Puma con el tema ese, ¿cómo era? El numerado, numerado, viva la numeración, chévere, que chévere, wow, wow. El segundo era yo, imagínate tú, debajo del Puma, qué vergüenza. Y bueno, y salía todos los sábados en un programa de televisión sabatino, bueno, súper lleno de cualquier cosa menos rock. Yo salía a cantar mis cosas que ya tenía ahí, bueno, a doblar, ni siquiera cantar, a doblar. Y entonces, bueno, ¿qué pasó? Que las ventas fueron terribles. De 16.000 discos que ya venían vendiéndose del Guerrero, a 2.000 discos que vendió ese disco que tú mostraste ahí. 2.000. Con canciones en las 10 primeros lugares. Con apariciones en televisión todos los sábados. Todos los sábados. Y también me metían en novelas. Fui actor de novelas, me metían en las novelas, me metían en cualquier cantidad de basura que yo no era que no era yo. Pero me dio los números que yo quería. Ah, vieron que la gente no compró un producto que no soy yo. Entonces ahí sí regresé a Gilman otra vez. El Paul Gilman desaparece
y vuelvo a Gilman con El regreso del guerrero, para que les quedara claro. Entonces, que la gente que cuando comprara el disco dijera, ¿será que viene en la onda del guerrero? Bueno, pregúntale al doctor Canoche, a Los Visitantes, a F-27, a tantas canciones espectaculares que hay en ese disco, que me puso otra vez en la onda de lo que yo realmente siempre fui. ¿Y qué pasó? Bueno, que terminando prácticamente esa etapa de ese disco, grabó lo que es mi primer CD, el primer CD de mi vida, que es 15 años, que tenía éxitos de la época de Arcángel y tenía, bueno, tenía éxitos antiguos y alguna que otra canción nueva. Y ese fue mi primer CD, 15 años. Pero bueno, yo me hice el loco y esperé que terminara el contrato. Y el contrato terminó sin muchas bromas. Yo me quedé calladito, esperé un tiempo, había que esperar unos meses después y les llegué con el mismo contrato que ellos me dijeron. Ah, tienes que pagar 10 millones. Ah, ahora mire lo que dice aquí, ya yo no pertenezco a ustedes. Me voy, no los quiero ver más nunca. Gracias por todo. Y me fui y una pequeña tienda de discos, así como es Sycophony Record ahora, que me graba todos los discos. Mis discos salen en Colombia. O sea, mis discos salen editados en Sycophony Record. O sea, una compañía colombiana rescató todo eso. Bueno, había una compañía, una tienda de discos como Sycophony en una ciudad cercana a Valencia y le fui con el proyecto de Escalofrío. Mira, tengo esta idea. Los tipos se le pusieron los ojos de este tamaño y de una vez me financiaron ese disco Escalofrío, que de ahí en adelante, quien diga que de la carrera de Escalofrío para acá no ha sido, y disculpa que lo diga, pues heavy metal puro y sin concesiones, eso es lo que ha sido. Desde el disco el Escalofrío para acá, ya es otra historia, la historia definitiva, quién soy, el logotipo Gilman permanece. Hice una reunión con Power Age hace nada, que terminó en diciembre pasado. Volví a salir con los Picos y cumplí el sueño de que el Power Age tuviera su primer disco, porque eso fue una gran injusticia, porque cuando pudimos grabar un disco ya nos habían cambiado el nombre a Arcángel y realmente la historia se formó con el Power Age. Pero cuando me dijeron que tenía que ser un nombre en español, y bueno, propuse el Arcángel con K para que fuera más internacional, este, me quedé debiéndole al Power Edge un disco. Y por eso sale esta caja de colección, que es lo último que he sacado. Locos por el Rock and Roll, que es toda la historia de los hermanos Picosi y mi persona. Y por fin en ese disco, no solamente salen los 3 discos de Arcángel, que es Power Age, pero con otro nombre, con bonus track, con canciones raras, sino que Y ya por digital. fin saco el primer disco de Power Age. Así que se llamaba, ya se me olvidó. Bueno, total, que está en ese, que son 5 discos en esa caja de colección. Y así pues, ahora estoy de frente en otro par de proyectos. Gilman está ahí, Gilman no se toca, Gilman está para los conciertos, pero ahorita estoy muy metido en la parte de la nostalgia, de las canciones que me hicieron a mí, que me hicieron. Hasta una canción de los Monkeys he grabado. Todos los sábados, todos los sábados se estrena una canción en YouTube. Ya perdí la cuenta, hay como 50 canciones nuevas en YouTube con el proyecto Paul Gilman y Luis Loyo. Luis Loyo es el guitarrista que está conmigo en Gilman, que ha sido la mejor, pero la mejor, Dupla. el mejor músico que he tenido en mi vida. Es el mejor guitarrista de Venezuela, toca todos los instrumentos y de paso es el principal es el productor musical de todos los discos. Y bueno, pare usted de contar, es el multi todo. Y Me- entonces, ahorita estamos trabajando y ya nos dimos cuenta que no vamos a poder sacar el nuevo disco este año, sino en el 2026, porque es otra caja de colección de 5 discos con 74 canciones, 60 clásicos inmortales y otros no muy conocidos y 14 canciones de un homenaje que le hice a Eddie Van Halen cuando murió. Bueno, realmente lo hizo un guitarrista muy virtuoso de Venezuela que se llama Douglas Saab, se llama Saab Guitar Project. Él inclusive ha tocado con músicos de Dream Theater y todo lo demás. Y me invita cuando muere Eddie Van Halen, su más grande ídolo, él quería hacer las canciones crudas de Van Halen. Y yo dije, bueno, yo hago Van Halen si lo hacemos en la época de David Lee Roth. Y así hicimos entonces el disco en homenaje a Van Halen. Y ese disco jamás salió en físico. O sea, aquí son 4 discos con 60 canciones,
más el disco que no salió en físico, son 5 discos. Eso viene para el año 2026, se llama Dioses y Mitos. Dioses, ya sabemos quiénes son los dioses: Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, los que todo el mundo conoce, los que se hicieron muy famosos. ¿Y quiénes son los mitos? Son aquellas grandes bandas que no tuvieron suerte. Te nombro 5 y seguro que vas a conocer a muy pocas: Lex Diamond, Moxie, Captain Beyond, The Boys, Blue Oyster Cult, para decirte 5, pero hay muchísimas más que no tuvieron suerte, pero dejaron canciones brutales. Y este que está aquí se encargó de que esas canciones sean escuchadas en ese disco. Entonces, en eso estoy ahorita. Y el proyecto para lanzar esto se llama Los Valientes, que viene a sustituir al Power Age, ¿verdad? Así como yo creé al Power Age, bueno, Power Age se terminó, casualmente duró 3 años. Power Age en los 70 duró 3 años. Arcángel en los 80 duró 3 años y Power Age en los 2000 duró 3 años. Qué cosa, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces ahorita estas canciones las hago en vivo con el otro proyecto que se llama Paul Gilman y Los Valientes. ¿Qué hago ahí? Cantar mi historia. Canto las canciones como El Rockero, como Levántate y Pelea, o rock nacional, como Héroes Caídos, pero también canto las canciones de Deep Purple, de Ozzy Osbourne, de Motorhead, las canciones que me hicieron, de Led Zeppelin. O sea, hago un recuento de toda mi vida en 2 horas de show que me encantaría llevarlo a Colombia. Se llama Paul Gilman y los Valientes. Ojalá que algún día me llamen para llevar este proyecto para allá. ¿Cómo Ojalá te sea digo? yo Sin, maestro, ojalá sea yo. sin sin tocar Gilman, porque es como una super banda de 7 músicos, ¿no? Porque cuando yo llego a tocar Loco por el Rock and Roll, que es lo máximo para cerrar la etapa nostálgica, es cuando los músicos se van cambiando delante de tus ojos sin que la música cambie y arranca Doctor Canoche con la banda Gilman, y que es la que se queda en el escenario al final. La banda Gilman remata con 7 clásicos brutales. Entonces, este concierto es lo que estoy ahorita haciendo y esta es la música que estoy haciendo. Por cierto, el tema Black Sabbath, de Black Sabbath, sale este sábado a nivel mundial por YouTube y van a ser 3 temas dedicados a Ozzy Osbourne. Black Sabbath de su primer disco, luego un tema de uno de sus discos menos queridos y una de las canciones que nunca tocaron, pero ya van a ver ustedes cómo la dejamos, y también una de la época de Ozzy, de su época solista, otra canción espectacular de la era de Randy Rhoads que casi nunca tocó y también le hicimos un tremendo homenaje, porque bueno, el padre, el príncipe de las tinieblas, donde quiera que te encuentres, bendito seas, había que hacerle al menos, el único que sale 3 veces en el disco Dioses y Mitos, el único que sale 3 veces es Ozzy. Maestro, la voz suya es única. El único que yo veo que se ha asemejado a su voz es este señor que hay aquí atrás. En paz descanse mi amigo personal, el Kim Ramírez, el Titán. ¿Cómo hace, maestro, un tipo como usted para perpetuar esos agudos y esa voz tan diferencial? Porque es que va la madre, va la madre. Ni en el planeta entero puede haber una voz como la suya, parecidas. Esa voz se consigue, es natural, la trabaja, la compras, le llegó en un paquete de chitos, o sea, esa voz qué, maestro. Del corazón, hermano, como te dije, yo no sé ni siquiera qué es un do, re, mi, fa, sol, la, si, no sé absolutamente nada de música. Cuando a mí me dice, mira, pero aquí tengo esta canción en re mayor. Ajá, ¿y qué es eso? Bueno, viene así, ¿no? Ta, 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 ta. Yo, sí, está bien, esa sí la puedo cantar. Pero no me digas cómo se llama la nota ni nada. Simplemente viene del corazón. Cuando yo digo que vendí mi alma al rock and roll, no estoy mintiendo. No estoy mintiendo. Yo vendí mi alma al rock and roll, ¿ok? Entonces, ya que vendí mi alma, seguiré siendo un loco por el rock and roll y un rockero que se levanta y pelea. Las mismas letras de mis canciones tú las juntas y tienes la persona a la cual tú estás viendo y la gente que se identifica con alguna de esas canciones. Porque yo soy igual que tú, yo vengo igual que tú. Yo comencé de ser fanático, de fan a morir, hasta, bueno, hasta estar aquí cantando, afortunadamente, para llevar más mensajes a través de mi programa de radio, que tiene más de 30 años. El programa de televisión tiene 26 años, lo va a cumplir ahorita. ¿Cuándo?
el día antes de tu cumpleaños, el 14. El 14, o sea, mañana, ¿no? Yo Mañana. cumplo el O ya 14, es yo cumplo el 14. 14. ¿Tú cumples el 14? Sí, Bueno, señor. tú cumples el mismo día en que yo, de verdad, comencé a hacer mi primer programa de televisión. El 14 de agosto de 1999. 26 años. Ningún programa de rock en el universo tiene 26 años ininterrumpidos en el aire. Y de paso te digo que se ve 4 veces a la semana en 2 canales distintos en Venezuela. El día viernes ves el estreno, el primer programa a las 10 de la noche. El domingo a las 11 de la noche en otro canal. A las 5 de la mañana del lunes para todos nuestros amigos vigilantes nocturnos que tienen que quedarse despiertos. Yo me encargo de despertarlos con un programa de rock a las 5 de la mañana y luego el martes a las 10 de la noche. Yo llevo el rock en la televisión 26 años consecutivos en 4 emisiones en 2 canales distintos en Venezuela. Ese récord no lo tiene nadie en el mundo. Yo se lo expliqué al amigo de Lujuria, a Sancho, y no lo podía creer, pero se convenció, lo vio con sus propios ojos. He hablado con esto con grupos internacionales y no se lo creen, no se lo creen. Ya no existen los programas de rock por televisión, y si existen, existen es por YouTube, pero en televisión abierta, que tú no tienes que tener una computadora para verlo, que en cualquier barrio, que en el llano, donde quiera que tú prendas, tú vas a ver que el rock está ahí y yo estoy ahí, llevándote rock nacional y rock internacional. En la radio más de 30 años. Entonces, vendí mi alma rock and roll es verdad. O sea, yo tengo que estar en la radio, en la televisión y sobre una tarima. Hasta el día que respire por última vez. Y eso lo dice la canción Vendí mi alma rock and roll. Vendí mi alma rock and roll del último disco presente que grabé completo, Seré Gilman, gracias a Psicophony Records. Ahí se define quién soy yo. Vendí mi alma rock and roll. Ahí está toda la historia de mi vida, todo en una sola canción. Y bueno, Maestro, nada, y nadie me enseñó a cantar así, sino como te digo, escuchaba los discos, me compraba las revistas, porque como te digo, no existía YouTube, no existía nada de eso, me compraba las revistas que traían letras. Mira, en esta canción, en esta revista viene la letra de Dream On, de Aerosmith. Concha, me compraba la revista y me ponía unos audífonos, los famosos audífonos que me había puesto mi primo en los años 70, él me los regaló, entonces me los ponía y ponía y después, mira, tiene la canción de Black Sabbath tal cosa. Entonces me cantaba la de Black Sabbath. Y mira, tiene la de Queen. Y a mí no me interesaba qué tono era. No, no, Queen no, porque Queen es un tono que tú. No, hombre, agarraba la cosa y le daba igualito. Esos fueron mis maestros. Y tu tutorial. afortunadamente, y gracias a mi esposa, claro que no existían tutoriales tampoco, y gracias a mi esposa y a Luis Loyo, llegó un momento que me dijeron, yo sé que tú no quieres saber nada de clases de canto, ya, ya estás muy viejo para andar en esa, ya tú hiciste todos los discos que hiciste sin haber aprendido nada, es mejor que no aprendas nada porque se te puede arruinar todo, pero sí tienes que hacer unos ejercicios vocales. Y así hice, elegí 4 ejercicios vocales y eso es lo único que estoy haciendo. Y casualmente, desde que estoy haciendo esos ejercicios vocales, que empecé en el 2021, ese año grabé 5 discos, un récord mundial, 5 discos, ¿ok? Este, mi voz cambió y agarró tonos más altos todavía. O sea, todavía yo tenía escondido atrás, por allá, en un sótano, tenía un potencial que gracias a esos ejercicios, ¡pum!, se abrió una puerta. Después de viejo, después de los 60 años, es que he empezado a cantar los agudos más altos de mi vida. Entonces, ha sido una bendición, no sé, algo de los dioses del Olimpo del rock que me tocaron con una varita mágica. Y yo se los agradezco. Y bueno, Es igual, que si el día que yo no pueda cantar, nadie va a poder, maestro. O sea, nadie. Yo no he escuchado una voz más tremenda que la suya. Y bueno, le créalo, agradezco mucho eso. que yo canto sus temas hasta que usted pega un grito. Apenas pega el grito, yo me hago el huevón y me callo. Porque eso no lo voy a, no, ni en sueños. Y ni el King Ramírez, que era un tenor, porque ese tipo tenía una voz y él había estudiado, ¿sí o no, maestro? Sí, Entonces, sí, sí, él sí sabía. mire, maestro, que para ser rockero solo necesitamos ser rockeros.
amar el rock, estar convencidos de lo que somos y no echarnos para atrás. Así se caiga el mundo y así morimos. Vea, aquí dice Arcángel y este espacio está para Gilman. Gracias. Acá, porque eso es lo que va a ir sobre mi pecho cuando yo muera, maestro. Maestro, yo no le voy a quitar más tiempo porque me imagino que usted tiene sus cosas que hacer. Muy honrado de conocerlo, maestro. Todos los enlaces de su programa, de todas sus cosas, pásenme las que yo tiene barra libre en mi perfil. Es un honor, maestro, conocerlo. Este fue el mejor regalo de cumpleaños. Si se puede, la vida te compensa. Yo algún día dije, el día que yo me muera es cuando conozca a Gilman. Y yo no creo que No, hoy vaya a ser, porque, no, maestro, vea, conectado al oxígeno, porque me dio unas trombosis y todo. Y la vida es sabia, me dio el honor de conocerlo, no para morirme. Usted no va a ser como nuestro padre infernal Ozzy, que terminó mal. Por el contrario, usted antes está evolucionando más, está siendo más poderoso. Hay mucha gente en internet y yo he peleado con muchos maestros que hablan de usted, que política y yo mío, pero es que un rockero no habla de política, o sea, qué tontería, es una blasfemia, siendo usted el que es, atreverse a criticarlo. Entonces, nada, maestro, ¿dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden ver todos sus productos, sus canciones? bueno, en YouTube, fácilmente, pones Paul Gilman y ahí tienes varias opciones. Puedes poner Paul Gilman Power Age, puedes poner Paul Gilman Arcángel, puedes poner Paul Gilman solo, puedes poner Gilman. Y ahorita todo lo que estamos haciendo es bajo el nombre Paul Gilman y Luis Loyo, donde están todas estas canciones clásicas, sobre todo de los 60, 70 y 80. Un disco que comienza del año 67 y termina en el 81. Y que es la etapa en que me formó a mí como rockero. Y bueno, por YouTube tienes todo. Y bueno, fácil. Yo no me meto en X ni nada de eso, ni tampoco escribo en Instagram ni nada. Pero sí pueden ver Paul, arroba Paul Piso Gilman en Instagram y también Paul Gilman solo o Gilman Fest, el festival, o Gilman solo, está en Facebook, abierto para todo el mundo. Así que yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Así que Maestro, ¿y qué muchísimas hago gracias, con de esa? verdad. ¿Y qué hago con esa Ah, foto que estaba pintando ahí atrás de mi espalda? Ya le qué muestro. belleza, Ahí atrás qué en belleza. medio de ese cuadro de Ozzy hay una foto de sígueme. O sea, entonces, ¿qué foto, qué puta foto voy a hacer yo de usted? Porque si usted ya me dijo que detesta sígueme, entonces, ¿para qué voy a dibujar a ese personaje Póngala de de Levantas y Pelea, por favor. Se levántate y pelea? Me No, agarra gusta mucho. Levántate y Pelea para mí es el disco más simbólico en cuanto tiene muchos símbolos. Si tú Hagamos un trato, compraste maestro. el disco Levántate y Yo le hago el cuadro de levántate y pelea, se lo hago y no lo hago en acrílico. Este es en acrílico. Este es un qué encargo bueno. para alguien que estoy rifando al vocalista de Motorhead, la cara de Ozzy, el Heaven Ángel, pero el ángel del medio le cambié los ojos del ángel y le puse las gafas de Ozzy, porque ese tipo ya, Está bien. para que me los envíen, yo le pago. Yo le cambio ese cuadro por esa chaqueta. Imposible, imposible. Este es mi guerrera. Estos son todos los grupos que he visto en mi vida. Son muchos. Entonces, No, cada vez que logro ver un grupo, a mí me pego esa condecoración. no, a mí todo eso, a mí toda esa decoración no me importa, a mí me importa es la que es suya, pero por ahí debe No, tener no, no. otra, o la manilla, Mira, cualquier cosa. yo te prometo algo. La próxima vez que vaya a Medellín, voy a buscar una camiseta mía personal, Muchas mía, gracias. una que haya usado, no una que se compre en la tienda, una que haya usado bastante durante años
y te la voy a entregar personalmente. Y te la voy a entregar arriba de la tarima. Yo hablé con Alex. Alex me dijo que usted venía el año entrante. Alex lo quiere mucho. Alex Sí, habla muy bien de usted. Yo ayer le envié un sí, sí. video, maestro, y usted vio que me puse, no fui capaz, o sea, yo me puse a chillar como un pendejo, porque Alex es una persona que a pesar de que hace poquito lo conozco, ha sido un ser incondicional conmigo. Y él es él y Darío son los contribuyentes a que yo esté aquí hablando con usted. Entonces, yo soy muy sensible, maestro, y ayer yo estaba despedazado porque Alex me habla muy bien de usted y lo quiere mucho, y él dice que en Colombia él es su hermano, y Sí, así es. me da envidia ajena, maestro. El solo hecho de que usted Así me es. recuerde algún día de que hizo una entrevista conmigo, para mí ya es todo un honor, maestro. Mira, ¿y cuándo vas a sacar esa entrevista? ¿Cuándo la vas a sacar? Yo quiero ponerla en mis redes. Claro, maestro, ya enseguida mismo la descargo y es más, en este momento estoy haciendo un en vivo en TikTok, vea. Qué bueno, qué Entonces, bueno. no, Cuando la maestro, tengas porque completa, pásame el link y yo lo meto en todas mis páginas. sí, maestro, muchas gracias. Que la vida y Dios me lo bendiga, que me le dé mucha vida, maestro, que no me le dé Parkinson, que viviendo en un país como Venezuela, que es otra cosa que yo no entiendo, maestro. Usted vive en Venezuela y usted es la crema innata de la rebeldía, de la protesta. O sea, ¿cómo hace usted para ser el que es y seguir vigente en un país como ese? Y no hablo del país, porque no es la bandera hay que amarla, la del país que sea. A lo que no hay que amar es a los putos gobernantes. ¿Cómo hace usted, maestro, para seguir existiendo con toda esta rebeldía y toda esa protesta en un país que es dictatorial? ¿Cómo hace, maestro? No, no, la verdad es que yo lamento mucho que te estés mal informado. Eso es Ok, absolutamente falso, absolutamente falso. Acuérdate que nosotros no nos hemos rendido al gobierno norteamericano y por eso nos han dado una fama que no tenemos. Aquí el venezolano es complaciente, aquí el venezolano es solidario. Aquí viven 6 millones que los amamos con todo nuestro corazón. Siempre le hemos abierto los brazos a todos. Hemos sido totalmente al revés, hemos sido víctimas de la ultraderecha más fascista que usted se puede imaginar. Tenemos en contra al gobierno de los Estados Unidos, nos tienen bloqueados desde el 2017, desde el 2014 nos tienen bloqueados. Aquí han matado a 40.000 personas de hambre y por no tener medicinas también y hambre, porque nos cerraron todas las maneras de sobrevivir. Aquí comíamos mango, yuca para sobrevivir. Aquí estuvimos en una guerra brutal, gracias a ese payaso de Trump que está ahí, que está otra vez ahí. Y él lo que quiere es llevarse el petróleo venezolano. Eso es todo. Entonces, en vista de que estas grandes potencias lo que quieren es llevarse el petróleo venezolano sin pagar ni un centavo, llevarse el oro, llevarse las tierras raras, llevarse todo nuestro hierro, todo, 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 llevarse todo y no pagar nada como están acostumbrados a hacer en todas partes del mundo, en todas las guerras que se han metido, en todos los asesinatos que han hecho, ellos creen que Venezuela es así, pero se les olvida que es la patria de Bolívar, que aquí está el hombre que se montó en un caballo y con campesinos, indígenas y criollos recorrió Latinoamérica, no para conquistarla, sino para liberarla. Entonces, esa ha sido nuestra lucha. Esa ha sido nuestra... Yo sí estoy aquí haciendo exactamente lo que tengo que hacer, cantando las canciones que tengo que cantar, porque yo tengo que seguir levantando un pueblo contra el imperialismo, levantando un pueblo para que no se rinda. Por eso es que yo canto todos mis conciertos, levántate y pelea, la gente saca sus banderas, llora, porque aquí nadie nos va a doblegar, nadie nos va a arrodillar, siempre estaremos de pie y bueno, y hasta el último minuto estaremos defendiendo esta patria. Yo no te maestro. juzgo, no te juzgo porque tú eres uno más que ha sido engañado por los medios. Acuérdate que los medios están controlados por las corporaciones y las corporaciones están controladas por los multimillonarios y los multimillonarios están controlados por los norteamericanos y los sionistas que están asesinando niños todos los días en la franja de Gaza, que han matado más de 30.000 niños, hombres, mujeres y niños. Entonces, esos asesinos sionistas y norteamericanos son los que quieren quedarse con este país, pero no la van a tener. Y si Paul Gilman está de pie y vivo,
seguiré cantando y luchando por una rebeldía encauzada a mantener la soberanía de esta patria contra quien sea, las veces que sea, y si hay que dejar la vida, la voy a dejar. Si no, Eso no es sería, bacano. si no, no sería yo, con mi propio discurso no sería yo, ¿cómo se Consecuente, llama? Consecuente. consecuente. Así que yo espero que con estas palabras puedas informarte un poquito mejor de lo que realmente No, pasa aquí. claro, maestro, con humildad le digo, usted mismo lo dice, a veces estamos mal informados y a veces vemos la vida desde otros puntos de vista y nadie mejor que el protagonista para aclararle a uno las cosas. Me disculpo, maestro, si en algo, pues, Gracias, sí, hermano. Un porque así, abrazo. así tiene que ser. Entonces, maestro, que pase muy feliz tarde. Muchas gracias por este rato para que la gente lo conozca más. Muchas gracias por mi regalo de cumpleaños y rock and roll. Ama Espinosa.